¿Qué hubo, mi gente? Estamos en vivo. Hemos dicho ayer que íbamos a hacer un en vivo hoy para ponernos al día en la información sobre lo que está sucediendo en el Medio Oriente y vamos a empezar en 2 minutos. Vamos a tener a Adrián Zelaya y vamos a tener a José Antonio Ejido, dos de los mejores geopolíticos europeos, ambos profesores, ambos frecuentemente invitados a los principales medios de comunicación de geopolítica del mundo. Así que musiquita y empezamos. Bueno, le saludo al querido Bueno, Adrián, que está ahí ha entrado el profesor escuchando Adrián Zelaya. pacientemente. Adrián, bienvenido. ¿Cómo estás? Salúdalo, salud. Bueno, no quiero interrumpir. Continuar. No interrumpes nada, no interrumpes nada. Me alegra mucho verte, un saludo grande para ti. Y estás en un Muchísimas buen gracias espacio por con el atender amigo esta, Pablo. esta invitación, Adrián. Sé que acabas de llegar de trabajar, es tardísimo. Aquí son las 9:30 de la noche, gente. Ustedes están a las 3 de la tarde allí, nosotros estamos a las 10 de la noche aquí. Así que un placer. Llevamos ya un ratito hablando con José Antonio. Y bueno, él con nosotros estuvo ayer anoche. Tuvimos una primera reacción a lo que estaba sucediendo. Contigo no hemos hablado, estamos muy interesados en saber cuál es tu percepción de todo esto que está sucediendo en este momento, de este ataque de Irán inédito, en el que se muestra no solo la fragilidad de Israel, sino que de alguna forma pues pone ya sobre la mesa a los dos actores más importantes de Oriente Medio frente a frente. Sí, bueno, vamos a ver, estamos en un hito, en un punto de inflexión, claramente. Hasta ahora hemos seguido una dinámica en la que Israel seguía una estrategia de escalada, de buscar a toda costa una escalada a través de una provocación tras otra, con un evidente objetivo de intentar conseguir implicar a Irán en una respuesta a sus provocaciones que permitiese justificar a Israel una reacción en la cual pudiese arrastrar a Estados Unidos. Este era básicamente el esquema de Israel, porque, claro, no tiene mucho sentido objetivo, ni militar, ni político, ni de ningún tipo, que Israel, que está teniendo dificultades para hacer frente a los combatientes, digamos, que están actuando contra ellos, a los que se están enfrentando en Cisjordania, en Gaza, en la frontera norte y con los hutis, que de pronto pues haga cosas como las que ha hecho durante todos estos meses. Es decir, pues por ejemplo, lanzar ese ataque contra el consulado iraní en Siria, que evidentemente solo tiene una explicación. Es decir, no tiene ninguna lógica militar, tiene la explicación de buscar una escalada. Es imposible buscar otra explicación distinta en ese caso. ¿Por qué busca una escalada? Pues evidentemente busca enfrentarse a un enemigo mucho mayor porque están convencidos de que de una forma u otra, si eso sucede, Estados Unidos les va a apoyar. ¿Y por qué buscan ese enfrentamiento conjunto a pesar de que Estados Unidos les apoye? Hombre, ahí puede haber razones, bueno, se hace mucha referencia a esto, ¿no? Razones de tipo personal sobre la situación política, incluso, pues bueno, personal también del propio Netanyahu, ¿no? Pero yo creo que hay una reflexión de fondo que no es solo de Netanyahu, sino de una parte sustancial de la clase política de Israel. Es una reflexión estratégica que desde su punto de vista tiene una lógica, ¿no? Y se basa en que, claro, Israel como país, como proyecto, ha desarrollado unas políticas durante las últimas décadas que solo se han podido sostener en base al apoyo hegemónico de Estados Unidos, el apoyo de un Estados Unidos que ha sido hegemónico en el mundo. Pero claro, de pronto se están enfrentando a un mundo en el que todo va a cambiar, que todo está cambiando ya. Estados Unidos va a dejar de ser el gran hegemón. ¿Y qué sucede entonces con Israel? Pues es evidente que Israel se encuentra, más que Israel, si se quiere, ese proyecto supremacista de las élites políticas de Israel se encuentra ante un callejón sin salida, se encuentra ante un precipicio. Entonces, en ese contexto solo les quedaban dos opciones. La primera era dar vuelta a las políticas anteriores e intentar lentamente empezar a tejer un tipo de relaciones distinto, no ya con los países musulmanes, sino fundamentalmente con los palestinos del propio Israel y del entorno, que permitiera quizás a medio o largo plazo construir entre todos un futuro de convivencia, digamos.
basado en el respeto y no basado, como hasta ahora, en la hegemonía de Estados Unidos, ¿no? Esa era una estrategia, que no es desde luego la que han seguido. Al contrario, lo que han hecho ahora es hacer esa vía hipotética mucho más difícil. La otra estrategia, ¿cuál era? Pues romper el tablero. Apostar como fuese por una ruptura del tablero. Y esto no es tan nuevo. Ya con el gobierno de Bennett, repetidamente se tomaban decisiones extrañas con respecto a los palestinos, también ataques en Siria que no tenían ningún sentido militar, pero que eran claramente provocaciones, ¿no? Que estaban intentando de alguna forma escalar lo que estaba sucediendo entonces. Pero esto ha sido evidente ya desde el mes de octubre, ¿no? Yo creo que la forma de actuar de Israel, no solo, digamos, sus aparentes objetivos militares, sino la forma en que se hacían las cosas, ¿no? Esta constante proyección en los medios de comunicación de crímenes de guerra, de barbaridades, estos ataques continuos contra objetivos civiles, destruir mezquitas, destruir barrios sin ningún sentido militar, estas declaraciones continuadas de líderes israelíes, normalmente no de primer rango, sino de segundo, pues absolutamente bárbaras, diciendo, bueno, hay que echar a los palestinos al mar, ¿no? O hay que echar en Gaza una bomba atómica. Y bueno, pues, pero han sido casi todas las semanas había una noticia de este tipo, ¿no? Y todo esto era un contexto, al final, de una provocación constante, ¿no? Yo creo que esa es la interpretación más lógica de lo que ha hecho Israel desde octubre, ¿no? Bien, pues el contexto era intentar salir de ese, digamos, ese callejón sin salida estratégico en el que Israel se encuentra a través de un conflicto regional o mundial, ¿eh? ¿Por qué regional o mundial? Porque, claro, en cierta forma, ese callejón sin salida de Israel es el mismo callejón en el que está, por utilizar la terminología que se utiliza en Estados Unidos, en el que está Wall Street. Wall Street, es decir, esas élites oligárquicas que controlan Europa y Estados Unidos, que han controlado el mundo durante las últimas décadas y que de pronto, como consecuencia de este ascenso del mundo emergente, ven su poder en cuestión, ven que están perdiendo el control del mundo y que tal como están evolucionando las cosas, pues muy probablemente van a perder también el poder en Europa y Estados Unidos, y esto puede llevar muy fácilmente incluso que su propio futuro personal esté en cuestión, no solo que pierdan la riqueza y que pierdan el poder político, ¿no? Sino que pues, pueden perfectamente acabar en la cárcel o en la horca, por sintetizar, ¿no? Adrián, ¿y cómo sí. cambia el equilibrio de fuerzas este ataque de Irán inédito, ya con misiles hipersónicos, con esa precisión tan quirúrgica sobre objetivos tanto industriales como militares? Bueno, vamos a ver. Es, por un lado, una demostración de fuerza de Irán muy clara, ¿no? Una demostración de fuerza que tenía que hacer, por un lado, porque ya se había llegado a una situación, en toda esa cadena de provocaciones se había llegado a una situación límite, ¿no? Entonces, claro, cuando se hace lo que se ha hecho, esos bárbaros ataques sobre el Líbano y sobre Hezbollah, es un aliado estratégico clave para Irán, está claro que ya tenía que haber una respuesta real. No una respuesta meramente de imagen, como fue la de abril. Esta ha sido una respuesta que ha hecho daño, ¿eh? Que ha hecho daño. Entonces, Irán ha demostrado que tiene capacidad de hacer daño, que tiene capacidad de superar las defensas antiaéreas de Israel y así todo sigue siendo una respuesta limitada. Sigue siendo todavía una respuesta limitada. Entonces, claro, esta es la cuestión clave. Porque, claro, Irán sabe también cuál era el contexto en el que se estaba moviendo esta respuesta, en el que se estaba situando esta respuesta. Porque, claro, si Israel ha estado constantemente provocando, en el momento en que tú respondes a las provocaciones, estás haciendo el juego al que está intentando la provocación. Entonces, claro que al contrario, si no respondes, ¿qué sucede? Pues sabes que va a haber otra provocación un mes después y otra provocación un mes después, ¿qué es lo que ha sucedido? Y como consecuencia de esto, parece, bueno, en Irán se ha interpretado que hasta aquí hemos llegado, este es el límite, hay que responder de forma contundente, no de cualquier forma, pero sí de forma contundente, y Irán, al hacerlo así, pues tendrá previstas las dos opciones. Es decir, que la respuesta de Israel sea limitada o que no lo sea.
Una posibilidad es que Israel, que sería absolutamente lógica desde el punto de vista de la estrategia de Israel, es decir, bueno, ya han caído en nuestra provocación, pues ahora vamos a lanzarnos con todo. Y claro, esto al final, ¿cuál es la clave? De que actúen de una u otra forma, evidentemente, Estados Unidos, ¿no? Ese gobierno de Estados Unidos, que como le he oído explicar muy bien a José Antonio, es casi, por no decir igual, tan belicista como el gobierno de Netanyahu, ¿eh? Y la realidad nos lo ha demostrado. Es decir, una cosa es el discurso, una cosa son las palabras, pero a la vez que se está diciendo estamos intentando convencer a Israel de ABC, ¡pum!, suministro de armas. Incremento el suministro de armas una y otra vez, ¿no? Se ha visto muy claramente ahora mismo, y creo que relacionar los dos conflictos es importante porque al final están respondiendo a la misma lógica. Lo que ha sucedido con estas amenazas de lanzamiento de misiles de largo alcance sobre Rusia, que al final responden también a esa misma lógica de provocar un conflicto internacional, y no es casualidad, porque muchos analistas están interpretando estos dos fenómenos como si estuvieran coincidiendo en el tiempo por casualidad, en absoluto. Claro, estos movimientos de Israel responden también a esa lógica de conjunto de, vamos a decir, los intereses corporativos occidentales, ¿no? Entonces, esos intereses corporativos occidentales estaban después de una serie de provocaciones para escaladas contra Rusia. La última, y quizás la definitiva, estaba siendo, bueno, vamos a lanzar misiles de largo alcance contra Rusia, algo a favor de lo cual se ha posicionado, por ejemplo, clarísimamente este bárbaro gobierno laborista del Reino Unido, que es más radical y más belicista que los conservadores, ¿no? Pero nos estaban transmitiendo que el gobierno de Estados Unidos, de alguna forma, temporalmente por lo menos, les estaba frenando. Pero luego hemos sabido, y nos lo ha revelado la prensa de Estados Unidos, que no ha sido así en absoluto, que ha sido el ejército de Estados Unidos el que ha frenado a su gobierno, diciendo que esto es una barbaridad, esto no se puede hacer, esto no tiene sentido militar, no va a ayudar en absoluto a la guerra en Ucrania, pero nos pone a todos en un riesgo de guerra nuclear inmediata. Y es el ejército el que ha detenido a ese gobierno, que es, en el fondo, es tan radical como el gobierno de Netanyahu. Bueno, esta es la cuestión clave. ¿En qué medida, en este momento, el gobierno de Estados Unidos le va a decir a Netanyahu adelante o va a frenar a Netanyahu? Y, claro, Irán, evidentemente, va a estar jugando con las dos opciones, y si han dado ese paso, tienen que estar con este ataque tan eficiente y contundente, pero a la vez medido, necesariamente han pensado en las consecuencias. Han pensado en la posible respuesta de Israel, en que esto les va a obligar a ellos a responder, y en el riesgo, efectivamente, de esa escalada, cuyas consecuencias también tienen que prever. Sin duda han previsto, y tampoco es casualidad que ahora mismo esté, creo que no firmado, pero ya han negociado este tratado de asociación estratégica con Rusia, ¿eh? Porque claro, este es el final de esa encrucijada, digamos. Israel cae en la provocación, Israel sube la escalada, y dependiendo hasta dónde llega la escalada, se arrastra a Estados Unidos, pero claro, si se arrastra a Estados Unidos, en el contexto actual, la clave es que Rusia y China están obligados a intervenir, porque a intervenir en último término, digamos, no necesariamente en un primer momento. Están obligados a intervenir en el caso de que exista algún peligro de que Irán sufra una derrota estratégica frente a Estados Unidos. Y China y Rusia no pueden permitir en absoluto una derrota estratégica de Irán. Y ese pacto, esa asociación estratégica con Rusia es un reflejo de esto. China Esa información que nos acabas de dar de que el mismo ejército de Estados Unidos ha tenido que contener a su propio gobierno en esta escalada bélica global, nos pone en los pelos, mejor dicho, de punta. La pregunta que le hago a los dos es, ¿ustedes creen que realmente Netanyahu está de alguna forma fuera de control? ¿Que puede Washington tener algún control sobre este señor? Porque como ya está acostumbrado a que cuenta incondicionalmente con todo el dinero del mundo y con toda la ayuda o del Estado profundo o de las corporaciones militares, gracias al AIPAC, el lobby sionista, pero
se ha salido con la suya una y otra vez. ¿Este señor está fuera del control de la órbita de Washington o todavía Washington puede controlar esta situación? Porque la escalada sigue. José Antonio. Mira, yo diría rápidamente, es un debate que tuvieron Chomsky, ¿no? Este lingüista famoso, ya muy mayor, norteamericano, con una persona que le entrevistaba. ¿Quién manda a quién? ¿Israel manda a Estados Unidos o Estados Unidos manda a Israel? Bueno, la polémica y el debate es largo, no termina nunca, pero hay una evidencia. Sea cual sea el partido de los dos partidos de la supuesta democracia norteamericana que esté en la Casa Blanca, el demócrata o el republicano, coinciden en la defensa absoluta e incondicional de los intereses de Israel. Y a la vez Israel depende absolutamente de la ayuda y del respaldo técnico, militar, inversor, etcétera, de los Estados Unidos. Sin el apoyo de los políticos y también de la clase capitalista pudiente de los Estados Unidos sobre Israel, Israel en estas condiciones no duraría, no se habría atrevido a hacer lo que ha hecho. Estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Adrián. Israel ha estado cínicamente tratando de llevar a una guerra de Estados Unidos con Irán. Curiosamente escuchaba a un antiguo embajador británico. Hay que tener mucho ojo con los británicos, que parece que no son agresivos y a veces son más agresivos que los norteamericanos, pero este embajador en Siria, decimos en Venezuela que ha saltado la talanquera, es decir, se ha pasado del lado de la justicia y de la paz. Un señor que se llama Ford, como el fabricante de autos, ¿no? Ford, acordaros su nombre. Se ha hecho de un partido pequeñito, defensor de la paz en Gran Bretaña, el partido de Galloway, un político, un partido pequeñito pero digno, y dice: los británicos, el gobierno británico pretende que los que mueran en esta guerra sean los soldados norteamericanos por las locuras de Israel, ¿no? Los británicos damos aplausos, el gobierno, como decía ahora mismo Adrián, además muy agresivo, el Partido Laborista, porque ya tiraron a Corbyn, que era un dirigente de la paz en el Partido Laborista, y ahora son unos histéricos, pero para que se meta a morir los soldados norteamericanos, que un poquito han muerto, sobre todo han matado mucho en Irak. Irak con K fue destruida porque defendía a Palestina, o se metan en Libia, que fue destruida porque defendía a Palestina. Y Siria no cayó. Siria es el corazón de la nación árabe. Damasco, Alepo, el corazón de muchas cosas. No fue destruida hasta los tequeteques por la intervención milagrosa y generosa de la Federación Rusa desde septiembre del 2015. Sin esa intervención, los miles de barbudos extremistas musulmanes enviados por la CIA norteamericana hubiesen cortado la cabeza a todos los habitantes decentes de Siria, como lo han hecho en un montón de lugares, en Irak, en Libia. Los mismos terroristas que volaron trenes en Madrid o que mataron a jóvenes en cualquier parte en Europa y en América eran los que, si no llega a ser por Rusia, hubiesen hecho lo mismo en Siria. Y por lo menos Siria, debilitada, se mantiene como un aliado de los palestinos y como un aliado de la causa árabe. Pero ya Rusia tiene la costumbre o la experiencia de haber defendido a un país árabe de su destrucción. ¿Cómo va a ser la cosa? El mundo, como dice Adrián, cambia, está cambiando. Ya los palestinos no están tan solos. Ahora le toca a Irán estar en primera línea defendiendo que no maten más miles de niños gazatíes palestinos, y no exagero. En Telegram estoy muy cansado de ver trozos de niños aniquilados por los criminales sacrílegos de Israel, de los que han salido sus aviones de los aeropuertos que han destruido ayer los iraníes. Los iraníes han tirado
esos misiles tan fuertes sobre las pistas de aterrizaje y de despegue de los aviones, que no solamente han matado a Nasrallah en Líbano. Es un drama lo que está viviendo el Líbano, ¿eh? Hay cientos de miles de desplazados en un país ya económicamente muy golpeado, nada que ver con la masacre de Gaza. De los mismos aeropuertos destruidos ayer por Irán han salido los aviones asesinos de niños de Gaza, que es lo que tenía que haber hecho no Irán. Las Naciones Unidas, los cascos azules que se escondieron ayer en Líbano, o hace 2 días, sin tener que parar, sin parar a la invasión ilegítima de Israel sobre el Líbano, porque decían ahí, y Ucrania debe defenderse, tiene derecho a defenderse, pero Líbano también tiene derecho a defenderse, ¿no? Pero los medios oficiales occidentales ni condenan a Israel, ni defienden, ni arman al Líbano para que se defienda del drama que está viviendo, ¿no? La situación es difícil, pero te diría, en relación a una pregunta que le has hecho al querido Adrián, ¿cómo cambia esto la situación? A partir de ayer, la iniciativa ya no es de los sacrílegos sionistas, de los antijudíos que se cargan en el Deuteronomio y en el Antiguo, bueno, no vamos a decir en el Antiguo Testamento, porque eso está lleno de masacres, ¿no? Pero en la obligación de no matarás y menos a los niños. Eso ha cambiado ayer y ya no tiene la iniciativa Israel ni la tiene Biden. La tienen los pueblos árabes, la ha tenido Antonio Guterres, y por eso que tenga cuidado, no vaya a ser que Antonio Guterres, el secretario de las Naciones Unidas, lo vayan a matar los sionistas, que ya hicieron con el enviado de las Naciones Unidas, que se llamaba el conde Bernadotte, el año creo que 48. Fue asesinado por estos sionistas porque no le bailaba el agua a la voluntad de los sionistas de crear un estado artificial, robándole la tierra a los palestinos, que es la madre de todas las injusticias, ¿no? De manera que la humanidad tiene la obligación, estemos donde estemos, tengamos la religión o la no religión o el idioma que hablemos, de ponernos frente a estas injusticias. Así es. Bueno, amigos, les cuento que tenemos ya a 2.362 personas conectadas. Está el chat que arde. Me están diciendo que cómo así que no me pueden preguntar. Les voy a hacer una serie de preguntas que hace el público. No podemos saberlo todo, gente. Las cosas se están desarrollando. Esto empezó ayer. Estoy con 2 de los mejores geopolíticos españoles, coincidencialmente ambos vascos, ambos pacifistas, porque la razón de todo esto es la búsqueda de la paz, entender estos conflictos, que la sociedad pueda reaccionar ante estas acciones homicidas que cometen muchas veces en nuestro nombre, pagándolas con nuestros impuestos, con nuestro trabajo, con el sueño de nuestras familias, con el futuro de nuestros hijos. Por eso estamos aquí. Esto no es un ejercicio intelectual para elucubrar o para que nos desahoguemos con una audiencia que está ahí. No, es para que entre todos consigamos llegar a una situación de paz, simplemente de dignidad humana. Entonces, voy a empezar con las preguntas. Por favor, les ruego las respuestas muy cortas, muy concretas. Si las sabemos, las decimos. Si no las sabemos, no las decimos. Pregunta, por ejemplo, para Adrián. ¿Sabemos si es verdad que se bombardeó la base de Mevatín o alguna de las bases aéreas donde se guardan los F-35, los mejores aviones de las fuerzas aéreas israelíes, e incluso el avión de Netanyahu? ¿Hay confirmación de eso? Bueno, las informaciones que nosotros tenemos sí confirman estos bombardeos sobre las bases israelíes. No nos han confirmado lo del avión de Netanyahu. Eso con una respuesta simple. Oye, brutal, que bombardear una base aérea es uno de los puntos más neurálgicos que puede haber. Si hay algo que tiene fuerte Israel es su fuerza aérea, ¿no? Sí, sí. No, evidentemente Irán ha demostrado que puede llegar a cualquier parte. Que puede llegar a cualquier parte de Israel, que tiene medios para ello y que, bueno, ha hecho una demostración de fuerza que le puede permitir actuar con mucha mayor intensidad si lo desea, ¿no? Sin ninguna duda. Claro. Vale. Pregunta concreta de la audiencia. ¿Netanyahu es un psicópata o no? Es una pregunta más que lógica, ¿no? Casi que para un psiquiatra. Aquí tendría que estar Carolina Corcho para que nos cuente esto. ¿Qué opinas, José Antonio, de esa pregunta?
No, es un nazi. Es el heredero de la corriente de Jabotinsky, que era un líder sionista de los años 30 que pactó con los nazis una idea general, ¿no? Los nazis querían que los judíos alemanes se fuesen a Israel. Ellos mataron a los judíos que se consideraban alemanes, y el acuerdo con estos nazis de Jabotinsky, de la corriente de la extrema derecha sionista, era nosotros nos llevamos a los judíos alemanes y con ellos hacemos una colonia, ¿no? Y sobre esa base racista, ellos considerarse, tanto los alemanes consideraban a los arios como esos judíos sacrílegos a ellos mismos, una gente superior, el pueblo elegido por Dios, que es una manera también sacrílega de interpretar algún elemento de la Biblia, ¿no? El pueblo elegido por Dios es, como decía Petro, ¿no? Lo ha dicho en las Naciones Unidas y ha acertado. Es toda la humanidad, todita la humanidad, absolutamente todos los pueblos. No hay ninguno que no sea elegido y que no sea igual a otro, ¿no? Y si además hay alguien elegido, son los niños, los que está matando este criminal, lo mismo que Hitler mató a los niños judíos en los campos de gas y en los asesinatos a punta de bala en el este europeo, ¿no? Que eso no se olvida tampoco, ¿no? Pregunta concreta también de la audiencia para cualquiera de los dos. En este caso, yo creo que Adrián, por turno de palabra. ¿Qué opinan ustedes de la actitud de Colombia, del presidente Petro, de ser de los pocos que han llamado esto por su nombre, que han roto relaciones comerciales con Israel, etcétera? ¿Por qué no han seguido ese ejemplo muchísimos otros países, Adrián? Bueno, efectivamente, esto es una cuestión interesante, ¿no? Nosotros no lo tenemos tan analizado país por país en el caso de Latinoamérica, pero sí bastante en el caso de Europa, ¿no? Entonces nos encontramos ahí con posiciones de distintos grupos, bueno, vamos a decir, posiciones que oscilan entre esta que hemos comentado del gobierno de Estados Unidos y posiciones de distintos grupos supuestamente progresistas, de izquierda, etcétera, muchos de ellos en el gobierno, otros no, que han hecho referencia a una aparente solidaridad con Palestina y que han hecho declaraciones en este sentido y que incluso pues, sus juventudes o organizaciones alrededor de ellos pues, han organizado manifestaciones, algún tipo de movilización, etcétera, ¿no? Pero nosotros hemos puesto en duda que todos estos movimientos sean realmente auténticos y no sean, digamos, mero postureo. Sobre todo en el caso, pues eso, de Europa Occidente en general, teniendo en cuenta que, bueno, al final Palestina es un territorio geográficamente lejano, que las palabras comprometen muy poco. Entonces nos hemos encontrado con muchos gobiernos que, a la vez que manifestaban su solidaridad con Israel, bueno, el extremo sería el gobierno de Estados Unidos, evidentemente, ¿no? Pero que continúan vendiendo armas a Israel, colaboran, de hecho, en los mismos entornos geopolíticos y no nos podemos olvidar de lo que hemos comentado antes, porque en último término, muchos de estos movimientos supuestamente progresistas están criticando a Israel, diciendo que son amigos de Palestina, pero están en la práctica aliados con los amigos de Israel y enfrentados geopolíticamente a los amigos de Palestina, ¿no? Y entonces, ¿Ese es el caso de España, Adrián? De muchas fuerzas políticas españolas, sin duda, porque claro, ¿quién en España está mirando al bloque emergente, que es el verdadero aliado de Palestina? Pues prácticamente nadie. Entonces, esto es una realidad evidente, es decir, hay un contraste tan grande entre lo que se dice y lo que se hace, pues que al final esto nos está indicando que realmente lo que se quiere no es ayudar en lo realmente importante al pueblo de Palestina, ¿no? Que realmente es una especie de postureo, pues para mantener tranquilas a mis juventudes, para mantener esa imagen de que soy progresista o de que soy realmente compasivo frente a lo que está sucediendo en Gaza, cuando si fuera realmente consecuente con esto, pues mi posición geopolítica tendría que ser consecuente con ello, ¿no? Y no exactamente la contraria, ¿no?
¿Tú crees que lo de Petro es postureo? No, al contrario. No. Quiero decir que Es que te lo tengo que preguntar porque me lo está preguntando. Como las que ha tomado Petro, de alguna forma le sacan de ese contexto, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo me siento orgulloso de ser colombiano, de que Colombia ha tenido esa actitud valiente. En una de las manifestaciones por Palestina fue la primera vez que salí con una bandera colombiana por la calle, porque realmente me siento orgulloso de que nosotros hayamos marcado esa diferencia. Nosotros somos también víctimas del sionismo. En Colombia el sionismo ha ayudado, Mossad ha ayudado a adiestrar al paramilitarismo, y la relación de la extrema derecha colombiana, latinoamericana, con el sionismo es clarísima. Y ahí está la siguiente pregunta que hacen. Fíjate, esta te cae a ti, José Antonio. ¿Cuál es la relación que tiene la extrema derecha con el sionismo? ¿Por qué esa química tan estrecha entre ellos? ¿La extrema derecha del mundo entero o cuál? Vamos a decir... Como son de Colombia, me imagino que se refieren a la colombiana y a la latinoamericana. No, mira, eso es muy fácil, es facilísimo. Israel es una emanación de la política exterior del Departamento de Estado, del Pentágono y de las agencias de inteligencia norteamericanas, que tiene bajo control su patio trasero. ¿Y cuál es su patio trasero? El que estableció la doctrina de Monroe, que quiere decir América para los norteamericanos, más concreto, América Latina y el Caribe es de los norteamericanos. Entonces, en esa política de controlar América Latina con gobiernos lacayos, con militares educados en la Escuela de las Américas, tú sabes lo que es la Escuela de las Américas, ¿no? Donde enseñaban a torturar a Videla, a Pinochet y probablemente a Lanzabala. ¿Tú sabes quién es Lanzabala? Landazábal, que es el ministro Landazábal, al que en Colombia le llamaban Lanzabala. Toda esa caterva de enemigos del pueblo se educaron en la Escuela de las Américas, probablemente con oficiales israelíes, porque Israel tenía que cumplir en América Latina y en el Caribe el rol de entrenador militar que le daban los norteamericanos, ¿no? A la vez vendían armas que fabricaban los norteamericanos, las famosas metralletas Uzi, que yo creo que han sido de reglamento, por ejemplo, en el ejército de Guatemala. Pero el ejército de Guatemala, del señor Ríos Montt, lo mencioné ayer y lo vuelvo a mencionar hoy, el que mataba, el que quemaba vivos a miles de indios mayas en Guatemala, ¿no? Ríos Montt. Ese tenía un ejército totalmente equipado por Israel, ¿no? Tú has mencionado Colombia, bueno, etcétera, ¿no? Entonces hay un reparto de tareas que tienen un objetivo, que los pueblos latinoamericanos nunca se sacudan el yugo de la bota norteamericana, ¿no? Las dictaduras, los golpes de Estado, los préstamos que nunca se pueden pagar, el Plan Colombia, etcétera, etcétera, ¿no? Luego para saquear los recursos y que los hijos de los países se conviertan en mercenarios de sus ejércitos, en sus guerras, como la de Ucrania, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es un poco. Muy bien, muy bien. Preguntan, le voy a pedir a la audiencia que nos está viendo, yo creo que ya nos entró el shadow banning, ha dejado de moverse el chorizo de gente que se conecta. Por favor, en este momento compartan este en vivo, compartan el link, mándenselo a algún amigo, hagamos la prueba de si nos van a bloquear, si podemos más nosotros que el algoritmo de la plataforma, que cuando detecta palabras como, y lo vamos a decir clarísimo, genocidio, como el que está ocurriendo en Gaza, genocidio. Si se nos cae en este momento, la transmisión ya me da igual, ya somos 2.329 personas conectadas, hablándole claro al mundo, respaldando al pueblo palestino, respaldando la causa de la paz. Pregunta para Adrián, clara y concreta por parte de la audiencia. ¿Qué va a pasar ahora? Depende todo de la respuesta de Israel. ¿Qué pasa si ataca zonas civiles en Irán? ¿Va a haber entonces también ataque de Irán a zonas civiles de israelí? ¿Se va a terminar esto convirtiendo en una guerra abierta entre ambos países? ¿O esto ya va a ser directamente una escalada a la guerra mundial? Sí, creo que lo he dicho antes. La clave ahora, ¿dónde está? Está en el gobierno de Estados Unidos. No está en Israel, ¿no? Claro, Israel ha desarrollado toda esa estrategia de buscar una escalada a toda costa basándose exclusivamente en esto, en una escalada para la que cuenten con el apoyo de Estados Unidos. Si Israel no cuenta con el apoyo de Estados Unidos, el único recurso que le quedaría para un enfrentamiento de ese tipo sería recurrir a las armas nucleares.
Pero también, incluso, ante esa hipótesis, Irán ha puesto en marcha durante todos estos meses una serie de pactos estratégicos fundamentalmente con Rusia, ¿no? Pero eso es evidentemente una cobertura con la que Irán está contando, ¿no? Pero bueno, en definitiva aquí la clave, como digo, es Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Pues que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, que por otra parte es partidario de una escalada, lo ha sido, y por eso han estado desarrollando, esto lo hemos visto claramente, perfectamente en el caso de Ucrania, ya digo que los dos procesos están interrelacionados, es, en último término, son los mismos intereses corporativos los que están generando esa escalada, por un lado contra Rusia y por otro lado contra Irán. Los mecanismos han sido muy similares y el caso de Ucrania nos deja muy claramente ver cómo todos estos mecanismos, todas estas provocaciones seguramente no son algo exclusivamente de Israel, sino que están toleradas o inducidas desde Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos ha hecho a través de Ucrania ha dado decisiones absolutamente bárbaras, ¿no? Como la del bombardeo de una central nuclear, que lo han hecho de forma repetida, ¿no? O como estos ataques a los radares de alerta temprana de la defensa rusa, radares de alerta temprana antinuclear, ¿no? Que en sí mismos todo el mundo sabe que dentro de la doctrina nuclear de cualquier país, un ataque contra los radares de alerta temprana es causa de respuesta nuclear, ¿no? Y así todo lo hicieron sin que tuviera ningún sentido militar desde el punto de vista del conflicto en Ucrania, y tampoco fue un loco ucraniano al que se le ocurrió, porque si hubiera sido esto, los marines hubieran desembarcado al día siguiente en Ucrania para detener a ese loco que nos está llevando a una guerra mundial. No solo no se le detuvo, sino que unos días después hubo otro ataque y otros días después otro ataque. ¿El cual puede ser el objetivo de un ataque de ese tipo? Bueno, pues yo creo que es bastante evidente y los oyentes lo interpretarán, pero ha habido una sucesión de movimientos a lo largo de este año que nos revelan, tanto por el caso de Israel como por el caso de Ucrania, unos intereses corporativos que están realmente en una situación de pánico, porque se les escapa el mundo, se les está escapando el mundo. Y entonces un sector muy importante de ellos están pensando que la única salida que les queda es un conflicto mundial. Y están apostando en esa dirección en los dos ámbitos, en Oriente Medio por un lado y contra Rusia por el otro. Sabíamos, además, que el momento clave para que esto pudiera desencadenarse iban a ser precisamente estos meses, porque todo parece indicar que esa situación de pánico tiene dos relojes puestos. Uno de ellos es, sin duda, el avance de Rusia en Ucrania y ante una guerra que ellos no pueden aceptar que Rusia gane, porque creen que con esto ya se derriba absolutamente todo su andamiaje. Y otro, aparentemente, las elecciones norteamericanas, porque parece que están dando por supuesto que una presidencia de Donald Trump, por unas razones u otras, cerraría ese camino, el camino para ese estallido, ¿no? Y entonces, claro, esto nos sitúa ante unas semanas o unos meses en los que nosotros ya llevamos alrededor de un año diciendo que en estas semanas o meses iban a ser los momentos de mayor peligro, porque iban a intentar esos sectores, si conseguían un estallido, lo iban a intentar justo antes de esas elecciones y antes de que Rusia gane definitivamente la guerra, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se desencadena esto durante estos meses, pero yo creo que ha habido un movimiento muy positivo, es el que hemos comentado antes, dentro de ese proceso de escalada. Si el ejército de Estados Unidos ha sido capaz de detener al gobierno en esa escalada casi definitiva en cuanto al lanzamiento de misiles de largo alcance sobre Rusia, hay que tener en cuenta cuál es la situación de la élite política occidental. La élite política está volcada en esa dirección. Lo vimos con el acuerdo del Parlamento Europeo. Un acuerdo en el justo después del que el gobierno de Rusia dice claramente: si nos lanzáis misiles de largo alcance, esto es la guerra contra el responsable, ¿no? Pues unos días después, estos bárbaros del Parlamento Europeo, que siempre es, digamos, el ala más radical de las instituciones europeas, no se les ocurre otra cosa que hacer una declaración en la que más de 400 miembros del Parlamento votan a favor de que se lancen misiles de largo alcance contra Rusia, ¿no? Algo absolutamente bárbaro, pero esta es la clase política que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, hace unos días hemos visto que por lo menos temporalmente
aparentemente el propio ejército de Estados Unidos ha sido capaz de detener esa dinámica. Bueno, supongo que por razones similares deberían ser capaces de detener una dinámica, vamos a decir, de guerra regional o de guerra mundial en Oriente Medio que les va a enfrentar a Rusia y a China por razones similares, ¿no? Bueno, esta es una cuestión clave. Nosotros también decíamos que aunque todo apunte en la dirección de un desastre de ese tipo, porque llevan trabajando en esa dirección mucho tiempo, que, claro, la dimensión del desastre del que estamos hablando nos lleva a pensar que es muy posible que en el último momento pasen cosas que no estén previstas para evitar que ese desastre se produzca. Porque solemos comentar también que esto sucede mucho con las crisis económicas, ¿no? Todos los datos macroeconómicos apuntan a que vamos hacia una crisis o que un país determinado va hacia una crisis, pero precisamente para evitarlo, en el último momento se toman decisiones inesperadas que evitan esa crisis, ¿no? Entonces, algo similar puede suceder perfectamente y quizás este movimiento del ejército de Estados Unidos es uno de esos factores inesperados, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de algo tan terrible en el que en el último momento son distintas manos las que participan y es muy natural que, como al parecer le estaba pasando a Netanyahu en esas imágenes, les tiemble la mano, ¿no? Que a más de uno le tiemble la mano ante la barbaridad de tomar la decisión última contra Irán o contra Rusia que va a provocar esa guerra mundial, ¿no? Bueno, estas palabras tuyas, de verdad que yo creo que si no crispan a la audiencia, estamos zombies todos. Este grupo de globalistas, de dueños del mundo, que son los dueños de las corporaciones militares, de los grandes fondos de inversión, que son seres humanos como nosotros, de carne y hueso, que comen, que duermen y que tienen que levantarse mañana y que van a ser un día más viejos, están decididos a no perder entonces el control del mundo y a cambio ellos son capaces de llevarnos a una guerra mundial. ¿Eso es lo que nos estás diciendo, Adrián? Sí, bueno, vamos a ver. Esto es algo que está psicológicamente muy estudiado, ¿no? Bueno, primero, la mentalidad de estas personas está estudiada desde el punto de vista de lo que se llamaba mentalidad aristocrática, ¿no? Es decir, los aristócratas antes del siglo XIX, si se quiere, tenían esa mentalidad de sentirse diferentes al vulgo, despreciar al vulgo, odiar al vulgo, ¿no? Y esto, el desarrollo ideológico y filosófico de estas ideas se vio muy claramente a lo largo del siglo XIX en Gran Bretaña, fundamentalmente, ¿no? Pasando primero por el malthusianismo, las doctrinas malthusianas entre el siglo XVIII y el XIX, que nos decían que la humanidad son demasiados, ¿no? Y que fueron muy alimentadas desde el ámbito aristocrático, muy utilizadas también pues, para eliminar las ayudas a los pobres y tal. Y en una segunda fase, a partir del darwinismo, a partir de la obra del origen de las especies de Darwin, justo en ese momento, y además muy relacionado incluso con su entorno familiar, sus amistades, etcétera, se desarrolla lo que se llamó el darwinismo social. Es decir, el intento de utilizar la ciencia de la evolución para aplicarla a la sociedad, en el sentido de que, bueno, los mejores tienen que dominar, los peores, que es el vulgo, para esa aristocracia británica era evidente el vulgo, intentaron utilizar enseguida esas doctrinas para generar un contexto científicamente apoyado para asegurar su dominio interno y sobre las colonias, ¿no? Y esto degeneró enseguida en la propia Gran Bretaña, por un lado en las doctrinas racistas, por otro lado en las doctrinas eugenésicas, etcétera, ¿no? Hay un contexto que evoluciona a lo largo de 200 años en el que se ve muy claramente cómo esas élites que fueron aristocráticas y luego aristocráticas, corporativas, etcétera, pues tienen ese sentimiento de desprecio del vulgo, yo diría casi de odio a la gente en general, ¿no? Pero luego está otro factor relacionado con esto desde el punto de vista de la capacidad de adoptar este tipo de decisiones desde la perspectiva del riesgo personal, ¿no? Bueno, vamos a ver. Primero, parece que en los desarrollos técnicos de las últimas décadas nos llevan a pensar que una guerra nuclear no implica necesariamente el fin de la humanidad, como siempre hemos pensado, para bien y para mal, ¿no? Para bien y para mal. Es decir, que hay las armas nucleares actuales tienen un impacto, por ejemplo, de expansión en cuanto a la radiación mucho más contenido, ¿no? Y que incluso en las doctrinas militares de los países nucleares
pues está la opción, digamos, de ataque sobre poblaciones civiles y la opción de ataque solo sobre objetivos militares y que pudiera de alguna forma quizás quedar contenida. Entonces, no es raro que entre en ese tipo de cálculos. Bueno, un síntoma nada positivo son esas decisiones que están tomando estas personas de las élites corporativas norteamericanas fundamentalmente durante los últimos años de construirse, habréis oído hablar de esto, ¿no? Construirse enormes búnkeres subterráneos en países como, bueno, Nueva Zelanda o Hawái fundamentalmente, ¿no? Pero claro, no son búnkeres como los que vemos en las películas, son búnkeres con pistas de tenis, con piscinas, algunos de ellos abarcan un valle completo, con búnkeres interconectados, que son prácticamente ciudades subterráneas, ¿no? ¿Por qué hacen esto? Pues lo dejo también al albur de nuestros oyentes interpretarlo, ¿no? Y luego está muy estudiado, bueno, psicológicamente, hasta qué punto una persona puede arriesgar su vida en un contexto de este tipo. Y todas las potencias nucleares lo han analizado, ¿no? Vamos a ver, la cuestión es que para una persona, un multimillonario, que además, vamos a decir, billonarios, ¿no?, que han tenido todo el poder, enfrentarse en una situación, simplemente una situación en la que tuvieran que convertirse en una persona normal, que tuviera que vivir de su trabajo, etcétera, pues es algo personalmente insoportable, ¿no? Personalmente, psicológicamente insoportable. Muchos de ellos estarían solo por eso ya dispuestos a asumir riesgos de todo tipo para asegurarse que no entran en esa situación. Mucho más, evidentemente, si además de ese riesgo de pérdida de poder y de riqueza, teniendo en cuenta las barbaridades que estos círculos de poder han puesto en marcha durante muchos años, pues evidentemente en un contexto de pérdida de poder tienen un contexto de riesgo personal evidente, pues de ir a la cárcel o de ir a Lorca, ¿no?, como he dicho antes. Entonces, estas personas están dispuestas, sin ninguna duda, a cualquier cosa antes de permitir un contexto en el que pierdan el poder del mundo. José Antonio, sé que tú como sociólogo estás deseando terminar de comentar esto. Perdona que te interrumpí, Adrián, que hay un decalaje y no escucho a veces cuando termina la persona. Dime. No, decía, y esa es la situación a la que se enfrentan, evidentemente. Wow. José Antonio. Me ha parecido una excelente explicación académica y muy clara que ha dado Adrián, ¿no?, sobre la lógica de esta élite, de esta clase dominante, de esta oligarquía, que son humanos, pero que están enfrente de la lógica de la inmensa mayoría de la humanidad, ¿no? Muy interesante, muy claro explicado, no puedo más que ratificarlo. Ya hay estudios, yo seguía los profesores Pinson, de la Academia Francesa, ellos estudiaban las formas de los ricos franceses de vivir como una tribu al margen de la sociedad, ¿no?, con redes de sociabilidad particulares. No solamente es la riqueza, es cómo se hereda y se mantiene el patrimonio de los muy, muy, muy ricos, ¿no? Bueno, eso es la lógica antisocial, contra la democracia, contra los derechos humanos, contra el derecho a la vida de la población. El capitalismo está en un proceso de feudalización y de asalto a la razón, ¿no? Estamos en la parte más reaccionaria del capitalismo, que en su momento fue progresista en cuanto que desarrolló las fuerzas de la naturaleza, eso en Europa, porque en Colombia yo creo que no ha habido un desarrollo del capitalismo, sigue habiendo la estructura y la ideología de las encomiendas, de los encomenderos, de los esclavos, porque lo ha habido hasta hace poco en Venezuela. En Venezuela, que es lo que yo conozco más directamente, el capitalismo lo traen las compañías norteamericanas de petróleo, y las relaciones feudales llevadas por el feudalismo castellano duran durante siglos, y atraviesa la cuestión de las negritudes, muy presente en Colombia también, y hay un fondo feudal en los países que vienen de la tragedia colonial y esclavista. En el Reino de España, te diré, nunca ha habido una revolución liberal, pero es que en los Estados Unidos hay otro elemento.
ha habido una revolución liberal, Washington, la Constitución, la Quinta Enmienda, no sé qué, pero a la vez un proceso de oligarquización salvaje. Hoy le estaba leyendo las estupideces que ha dicho Blinken en un artículo de la revista Foreign Affairs, ¿no? Ahora mismo, una revista norteamericana, el tipo está hablando de su plan para el mundo que tiene la administración Biden, ¿no? Exactamente igual que lo que dicen los trumpistas, ni una sola crítica a los crímenes de Israel, y dice que como modelo para Oriente Medio, fíjate, la solución es lo que vimos en el mes de abril cuando hubo algunos estados árabes que defendieron a Israel de los ataques de Irán. Es decir, ellos conciben el mundo, Oriente Medio, América Latina y Europa como que haya pequeñas élites locales al servicio del poder central imperialista, ¿no? Todo lo que sale de ahí es la no civilización, que es lo que están diciendo continuamente los sionistas. Los sionistas, para masacrar a los niños, dicen: nosotros somos la civilización, ustedes son la barbarie. Y como son la barbarie, sus niños deben de morir. Claro, ellos dirían, claro, es que las fuerzas terroristas se esconden debajo de las casas, que es lo que se justifican ellos. Claro, nunca tenían que haber ido Netanyahu a una situación de obligar al pueblo palestino a tomar las armas de esa manera para defenderse. Lo que está recogido en el derecho internacional, en las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? Es decir, el resumen de todo este relato que mezcla por mi parte varios elementos. ¿Qué hay? Hay un proceso de puesta en peligro de la vida en el planeta, no solo de la vida social, sino de la vida biológica, porque se ha impuesto no la democracia, sino una oligocracia más pequeñita, más cruel, más enloquecida, que nunca. Y lleva 30 años desde que cayó la Unión Soviética haciendo de su capa un sayo, violando el derecho internacional, violando el derecho de las Naciones Unidas, y ahora han sancionado a los fiscales del derecho internacional, y entonces a esta situación habrá que ponerle algún remedio, y el remedio pasa por construir otro mundo donde se respete el derecho y donde se respete una cosa que tú repites y que hay que repetirla contigo. Lo más revolucionario hoy es reivindicar la paz, la no resolución por vía violenta de los conflictos entre los países y apelar a las formas institucionales de resolver los problemas. Lo que ha despreciado no solamente Netanyahu, sino el Estado de Israel como tal, porque cuando empezó el Estado de Israel soluciones de negociación era para engañar a la parte palestina, aprovechándose de que al caer el socialismo real, que era la única fuerza en realidad que aplicaba y que custodiaba la aplicación del derecho expresado en la Carta de las Naciones Unidas, ellos se rieron en los acuerdos de Oslo, de Madrid, de el derecho que tiene el pueblo palestino, que es uno de los problemas no resueltos, pero no es el único ni siquiera en esa región del mundo, ¿no? Los problemas están muy graves y cuando viene el día es porque hemos pasado por una noche espantosa. Es el momento en el que estamos. No hay que caer en ninguna desesperación y yo terminaría diciendo como empecé. Extraordinaria la intervención militar sin bajas israelíes de Irán, porque señala dar un parado a la impunidad criminal contra el derecho y contra la humanidad de la camarilla de Netanyahu, respaldada por la camarilla de Biden. Vamos a hablar en esos términos, ¿no? Así es. Fíjate que la intervención de ustedes dos, a raíz de lo que nos ha contado precisamente Adrián sobre estos globalistas y esta gente psicópatas, sociópatas, este darwinismo social, esta ingeniería social, hay muchísima gente que siempre, y es el caso mío personal, vemos como ese sesgo, y un buen ejemplo de ello es Kamala Harris, porque si vemos, por ejemplo, quién está detrás de esta supuesta demócrata, mujer supuestamente feminista, supuestamente demócrata, tan moderna, tan simpática, tan sonriente, vemos que encontramos todo el complejo militar industrial, la inmensa mayoría de las industrias de comunicación, de los medios hegemónicos, los globalistas, incluso a
republicanos como los Bush o como Dick Cheney, o sea, todo lo más guerrerista está en este momento de parte del Partido Demócrata y de esta mujer, todo el Deep State. O sea, ¿por qué ese sesgo? ¿Por qué se habla solamente de globalismo desde la derecha? ¿Por qué nos dejamos eh, hacer pensar o por qué nos dejamos convencer de que el Partido Demócrata o el hecho de que se llame Partido Demócrata representa ideales progresistas o pacifistas, cuando vemos que no? Esa mentira en la que han caído muchos dirigentes latinoamericanos a lo largo del tiempo, pues hace que respaldemos sin querer a políticas totalmente militaristas. Entonces esa es la pregunta para ti, Adrián. ¿Por qué esa trampa? ¿Cómo ves tú esa figura de Kamala Harris? ¿Cuál es la diferencia real con el Partido Republicano desde el punto de vista de militarismo, de imperialismo y de neoliberalismo? Bueno, este tema es un poco distinto, yo creo que en Latinoamérica y en Europa con respecto a Estados Unidos, ¿no? Es decir, porque en Estados Unidos la verdad es que los partidos republicano y demócrata siempre han representado a dos sectores de la oligarquía, ¿no? Con matices unos con otros. Algunos, por ejemplo, el Partido Demócrata históricamente tenía relaciones con los sindicatos, etcétera, que matizaban de alguna forma sus posicionamientos, pero la dependencia de unas u otras financiaciones corporativas en los dos casos ha sido tradicional, ¿no? Ha sido bastante distinto lo que ha pasado en algunos países latinoamericanos y muy claramente en el conjunto de Europa Occidental. Y el origen de esto yo creo que está en ese momento que ha citado perfectamente José Antonio. En la caída de la Unión Soviética, termina la Guerra Fría, entonces estas grandes corporaciones se sintieron los dueños del mundo y exactamente igual que en geopolítica proyectaron su país, su poder al conjunto del mundo de forma poco a poco cada vez más bárbara, exactamente dentro de su esfera de influencia directa, Occidente, pues produjeron o generaron digamos, una confluencia de intereses creciente de intereses o de perspectivas creciente entre las distintas facciones políticas, de tal forma que hicieron cada vez más difícil las alternativas reales al poder. Esto se produjo por una concentración creciente de los grandes medios, también por la pérdida de referencias externas que existían antes, evidentemente, eso fue un factor importante, pero también por la privatización, por ejemplo, de muchos medios en distintos países, televisiones fundamentalmente, que quedan también en manos de las grandes corporaciones. Todo esto genera un contexto ideológico que muy rápidamente, a partir de los años 90, lleva a lo que nosotros hemos llamado la desaparición real de los conceptos de derecha, izquierda y centro, ¿no? Algo que no ha sido exactamente igual en Latinoamérica, con diferencias de unos países a otros, pero muy evidente en Europa Occidental en su conjunto, ¿no? Con lo cual, se han mantenido las palabras, derecha e izquierda, pero al final los distintos grupos que querían tener un cierto peso, todos ellos quedaban sometidos a los objetivos estratégicos de las corporaciones, desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico. Todos se actuaban y han actuado y siguen actuando dentro del marco neoliberal. Dicen que no son neoliberales, pero no plantean absolutamente nada para salir del marco neoliberal, lo cual es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, evidentemente, cuanto más se parecen, ¿qué ocurre? Pues que cuanto más se parecen, se tienen que pegar más en los medios de comunicación para aparentar diferencias y magnificar esas pequeñas diferencias que existen entre ellos, ¿no? Pero bueno, esto, claro, la evolución ha sido distinta en Estados Unidos porque Estados Unidos ya partía de una unificación estratégica muy importante, sin alternativas reales de poder. En Estados Unidos lo que ha ocurrido, y yo diría que es casi al contrario, bueno, por un lado, a partir de los 90, esa radicalización que comentaba José Antonio de esas élites corporativas, pero por otro lado, la sorpresa extraña e inesperada del trumpismo, que de alguna forma ha cambiado los posicionamientos relativos del Partido Demócrata y del Partido Republicano. Yo creo que en este momento es la gran incógnita, ¿no? Porque es muy evidente a qué responde el Partido Demócrata, que se ha convertido en el partido de Wall Street, pero no está nada claro a qué responde ese Partido Republicano trumpista, ¿no? El trumpismo, incluso en el primer mandato de Donald Trump, el trumpismo ni siquiera controlaba su propio partido, y si vemos cómo hay un enfrentamiento feroz entre el trumpismo y el resto del Partido Republicano, pero con contradicciones constantes dentro del propio trumpismo, ¿no?
bueno, originalmente incluso el trumpismo se presenta como un movimiento, vamos a decir, anticorrupción, antioligárquico, populista, pero con esas perspectivas. Esto tampoco daba muchas pistas más sobre qué es lo que podía pasar con este movimiento, pero sí es evidente que ha generado una tendencia a que, digamos, se relacione cada vez más dentro del propio Estados Unidos al Partido Demócrata con los intereses de la oligarquía corporativa y al republicano trumpismo cada vez más con el partido antioligárquico, digamos. Claro, esto ha sido muy evidente con movimientos como los que se han producido por Robert Kennedy y por Tulsi Gabbard, ¿no? Prácticamente los dos únicos referentes realmente antioligárquicos del Partido Demócrata abandonan al Partido Demócrata y están apostando, apoyando frontal y directamente al partido, a la candidatura de Donald Trump, ¿no? Esto es importante, es decir, es gente que tiene que tener una opinión muy clara y mucha información sobre lo que realmente está sucediendo, ¿no? Bueno, vamos a ver, igual me estoy extendiendo demasiado en esto, pero bueno, se sabe lo que sabemos nosotros, ¿eh? Vamos a decir lo que sabemos nosotros. Sabemos que sí es cierto que alrededor de del final de la primera década de este siglo estaba surgiendo un movimiento que sí podemos llamar como antioligárquico, tanto dentro de los servicios de inteligencia como del ejército de Estados Unidos, muy relacionado con lo que estaba sucediendo con las campañas en Oriente Medio. Es decir, eran sectores que se estaban dando cuenta de que estaban haciendo barbaridades no por su país, sino muchas veces en contra de los intereses de su país, ¿no? Y esto genera un movimiento casi aparentemente inédito de no sabemos con qué dimensión, de una especie de sectores con vocación antioligárquica que para algunos están en el origen de la primera, al menos de la primera candidatura de Donald Trump. Es decir, esto no parte de Donald Trump, sino de estos sectores del ejército y de los servicios de inteligencia que empiezan a apoyar o se dirigen a Donald Trump para utilizar a Donald Trump con sus objetivos, ¿no? Claro que objetivos, digamos, antioligárquicos o anticorrupción de este tipo no nos dicen mucho más. Estas personas pensaban que la oligarquía de Wall Street y de Washington estaba profundamente corrupta, que el país estaba, iba hacia el desastre por el camino por el que iba, pero claro, sabemos en contra de qué están, pero esto no nos dice mucho sobre a favor de qué están, ¿no? Y esta es quizás la gran incógnita de Donald Trump. Curiosamente, sí parece que, y esto habla a su favor, digamos, lo que han dicho sus enemigos, ¿no? Es decir, el que Wall Street en su conjunto esté tan frontal y visceralmente enfrentado al trumpismo, y también esa aparente confianza de países emergentes como Rusia, incluso de China, en que realmente un segundo mandato de Donald Trump va a ofrecer muchas más capacidades de negociación de los avances hacia ese mundo multipolar por el que apuestan que un gobierno demócrata. Vamos a ver, nosotros tenemos, ya digo, muchas dudas al respecto, viendo también lo que sucedió en el primer mandato, pero aspectos a tener en cuenta desde un punto de vista positivo serían cómo actúan sus enemigos con respecto al trumpismo, cómo se están posicionando también los países emergentes, China y Rusia fundamentalmente, frente al trumpismo y frente a los demócratas, y también movimientos muy importantes como el de estas personas, estos referentes del Partido Demócrata, que de pronto optan por apoyar a la candidatura de Donald Trump. Probablemente tienen que tener información interna muy importante sobre lo que es realmente el trumpismo y lo que realmente se puede esperar en un segundo mandato. Pero claro, hasta los primeros meses de ese posible segundo mandato de Donald Trump realmente no lo vamos a saber. Vaya incógnita y vaya panorama más complejo. Yo creo que vamos a tener que escuchar nuevamente este en vivo, gente, véanlo, compártanlo. Estamos llegando ya al final. Nos queda una pregunta para cada uno de nuestros dignísimos e ilustres invitados, ya amigos de esta casa. José Antonio, te están dando palo, hermano, aquí al final. Te dicen, ojo a la pregunta, que la gente sabe pincharte. Yo que lo han hecho con la intención de pincharte porque te conocen ya. Dice, veo muy pro Irán a los panelistas. No son imparciales. José Antonio. No, como no se puede ser imparcial ante la situación del mundo, ¿no?
¿Se está con el derecho de los pueblos a la defensa o se está con los verdugos? Nunca ha estado con los verdugos. Y si alguien por ahí ha estado con los verdugos, estamos en campos distintos. Yo no soy iraní, no soy musulmán chií. Hubo elementos de la revolución iraní que no me gustaron un pelo, como su intervención en contra del socialismo yugoslavo en Bosnia y Herzegovina para tratar de implantar su régimen religioso. No me gustó, no me gustó. Ahora bien, voy a defender a Irán porque Irán ha defendido a Palestina. Es el único país en el mundo. Nosotros hemos estado aquí en alguna manifestación o viendo las noticias o comentándolas. Ellos han puesto el pecho por este pueblo, pusieron el pecho por el pueblo sirio. Ellos defendieron a Siria de haber caído bajo la horma, el yugo de los que yo llamo islamoterroristas, que la policía y la academia llama los yihadistas. Yo no estoy de acuerdo con llamarlos yihadistas, yo les llamo islamocriminales o islamoterroristas de la OTAN, que estuvieron a punto de aniquilar bajo la espada que cortaba cabezas de miles de personas un bello país que es la República Árabe Siria. Yo le agradezco mucho a Irán. Y luego Irán ha sido el único país que bajo el tremendo bloqueo del señor Trump, del señor Pompeo y del señor Bolton, 3 criminales que tendrían que comparecer ante un tribunal de guerra y ser colgados, se encargaron de matar por hambre al pueblo venezolano. El único país que mandó gasolina para hacer las mezclas con las que refinar el petróleo pesado venezolano en el peor momento de la crisis de Venezuela ha sido la República Islámica de Irán. Y yo no soy neutral, conmigo que no cuenten. Yo estoy con la causa, como dices tú, de la paz y de la justicia. Y lo que ha hecho Irán ayer merece el respeto de los bien nacidos del mundo. Con perdón, si me tiran de la lengua, caigo en la provocación. Pudiendo haber asesinado a toda la población civil de Tel Aviv, como han hecho los sionistas con toda la población de Gaza, o por lo menos con el 10%, habiendo hecho un desastre en Líbano, simplemente han destruido las pistas de aterrizaje y de despegue de los aviones del genocidio de Palestina. No me digas que eso no es para un premio internacional de la paz. No voy a decir el premio Nobel de la paz, que la dan unos bandidos noruegos, ¿no? Sino un verdadero premio internacional de la paz, porque nadie, salvo ellos, han defendido con eficacia al pueblo de Gaza, ¿no? Y ahora mismo al pueblo de Líbano, ¿no? Incluso Rusia, que defendió a Siria, no es capaz de defender los ataques continuos. Acaban de matar, hace 3 días, mataron a una, por cierto, bellísima periodista de la radio televisión de Siria por decir la verdad como estás diciendo tú. Eso le ha valido que los terroristas estos la matasen en su vehículo en un barrio de Damasco. ¿Quién ha puesto el pecho? Irán, perdóname, Irán. Es así, esa es la verdad. Esa es la verdad que no sabíamos ayer y que hoy sí la decimos gracias a ti, a quien nos quiere escuchar, ¿no? Sí. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes dos, de verdad, esta presencia aquí, porque nos han dado una cátedra de pacifismo, mucho más allá de la política, de la geopolítica, de todo lo que hemos aprendido hoy todos con ustedes dos. Esta clase de valor de pacifismo, ese sacrificio que se hace cuando se defienden los derechos humanos o la paz, que ustedes lo llevan en la carne desde hace tantos años. Yo creo que es para agradecerlo. Por eso me encantaría, Adrián, querido profesor, que cerraras este programa con un mensaje clarísimo a esas juventudes que tienen que resistir para seguir con la lucha pacifista adelante en el mundo, plantársele a estos complejos bancarios, militares, industriales, informáticos que quieren seguir dominando el mundo y que si no, están dispuestos a llevarnos a una guerra mundial. Sí, yo creo que hay un mensaje muy importante que lanzar a la juventud y a los ciudadanos en general, sobre todo, yo diría, de los países que no están haciendo nada al respecto o que se están posicionando muy claramente con este bloque atlantista que nos puede llevar al desastre a muy corto plazo, ¿no? Un mensaje que es el de organizarse, porque realmente hay países, y yo creo que España es un referente muy claro, en el que no se está moviendo prácticamente nada, ¿no? Y en otros países sí, ¿no? Hay fuerzas políticas que actúan en una dirección o en otra,
y en España prácticamente nada. Entonces, creo que hay que crear, bueno, yo creo que cada ciudadano tiene que analizar, en principio, si dentro de su organización política, de su sindicato, de la asociación de masas en la que se mueva, hay alguna posibilidad o no de mover algo al respecto, y si no, me temo que en la mayoría será, desde luego, imposible, hay que crear nuevas. Entonces, el problema es que tenemos, en los últimos años, vamos a decir, una oposición latente, creciente, pero que se está creando y está creciendo, yo diría, frente a Internet, frente al ordenador. Entonces hay muchos, miles, millones de personas que están mentalizados de que sería bueno hacer algo, pero no lo hacen. Internet, evidentemente, es una base imprescindible porque es la información la que nos da las causas, las motivaciones para hacer algo, pero hay que hacerlo, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? Hombre, pues organizarse. Es decir, a cada una de las personas que nos están oyendo y que piensen que realmente hay que hacer algo, yo les animaría a que ellos se movieran. Y no es tan difícil. Es decir, basta por ahora con juntar 2, 3, 4 personas del entorno para empezar a mover algo. Utilizar Internet, que es un vehículo excelente para crear información, también para ampliar los círculos y empezar a partir de esos pequeños círculos de 4 o 5 personas, pues quizás a convocar concentraciones, a ir ampliando, crear una asociación que puede ser informal en un primer momento, formalizarla cuando se consolide, pero este tipo de grupos hay que consolidarlos porque los ciudadanos, si no nos juntamos, estamos inermes. Nuestra fuerza es el número frente a estos poderes. Entonces, tenemos que jugar en base al número. Tenemos que impulsar organizaciones, tener en cuenta, evidentemente, dentro de ese proceso, pues, a medida que van creciendo, otros elementos, como el riesgo de infiltración, el financiarnos de forma autónoma si es posible. Pero bueno, lo más importante es empezar a moverse. Excelente, excelente. Qué buena idea. Vamos a ponerle tareas a las personas que nos están oyendo, a los amigos, la familia de Palabras Mayores. Dentro de las próximas 24 horas, ¿por qué no se proponen suscribir al canal a algún amigo que no lo esté y pídanle que haga lo mismo con otro? Solamente eso. A ver qué pasa. Igual le ganamos al algoritmo. José Antonio, Adrián, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte y hasta siempre. Luego fue un esfuerzo muy grande a estas horas hacer este en vivo. Colombia entera, Latinoamérica se los agradece. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias a todos. Un abrazo grande. Gracias, Don Pablo. Gracias, Adrián, y tu audiencia. Gracias, gente. Gracias. Tengo a Gustavo Bolívar el viernes. Ojito. Hasta siempre. Esto son Palabras Mayores.